Modulador PSK. Es un modulador balanceado, como el de SK. Pero en PSK los datos binarios son bipolares. Un 1 lógico serían 5 volts positivos, y un 0 lógico serían 5 volts negativos. Cuando la entrada de datos es un 1 binario, hace conducir solo a los diodos de 1 y de 2, provocando que la señal portadora se transfiera directamente del transformador 1 al transformador 2. Cuando la entrada binaria es un 0 lógico, solo conducen los diodos de 3 y de 4, provocando que la señal portadora se transfiera del transformador 1 al transformador 2, pero de manera invertida, es decir, con una polaridad opuesta. Esto se traduce en la salida, como una única señal portadora senoidal, con dos fases diferentes, dependiendo del dato binario, como se ve en la figura. Entonces en el transmisor, se necesita un circuito que transforme la señal TTL en una señal cuadrada bipolar, para luego entrar al modulador balanceado. Este circuito suele ser un comparador de voltaje con histéresis, para mejorar la respuesta y eliminar posibles falsos unos o ceros. Transmisor de QPSK. Los datos binarios de entrada se dividen y se toman de a dos a la vez. Uno llamado I, por estar en fase, y otro llamado Q, por estar en cuadratura, es decir, desfasado 90 grados. Estos al separarse, se modulan en dos moduladores balanceados diferentes. Pero la portadora del modulador de abajo, está desfasada 90 grados, respecto a la portadora del modulador de arriba. Por eso se denomina con la letra Q. Luego de un filtro pasan por un sumador lineal. Esto hace que se sumen fasorialmente. Se anularán algunas fases, y otras se sumarán, dando como resultado una única fase. Dependiendo del estado binario de los bits Q e I, tendremos 4 fases posibles a la salida, separadas 90 grados una de la otra. Acá vemos que para cada señal de los bits Q o I, tenemos una fase de salida determinada. Y la comprobamos gráficamente con el GeoGebra. Cuando Q e I valen 1, la señal de salida seno de x más coseno de x es igual al seno de x, con un desfasaje de 45 grados. Receptor de QPSK. El circuito de modula de forma coherente. Esto quiere decir que utiliza un circuito de recuperación de portadora y otro de recuperación de reloj. Primero divide la señal en dos y las manda a un detector de producto. Uno de ellos con la portadora desplazada 90 grados. Acá toma como ejemplo la señal menos seno de x más seno de x, que equivale a la combinación 1, 0. Vemos que arriba esta señal se multiplica por seno de x. Y abajo la misma se multiplica por coseno de x. Luego ambas se pasan por un filtro. Para el bit q, por ejemplo, tenemos que es igual a menos seno de x más coseno de x, multiplicada por coseno de x, siendo x igual a la frecuencia angular de la portadora. Aplicamos abajo distributiva para obtener coseno al cuadrado de x, menos seno de x por coseno de x. Luego usamos identidades trigonométricas en ambos términos y vemos que dos de ellos son igual a 0. Otro se elimina con el filtro y nos queda un voltaje continuo positivo de la mitad del voltaje pico de la señal. Como es positivo representa un 1 lógico. Si fuera negativo representaría un 0 lógico. Vemos entonces que nos quedan 2 bits en paralelo. Pero con la ayuda de la señal de reloj recuperada, se transforma en datos serie usando un registro de desplazamiento paralelo a serie. Transmisor 8PSK. La corriente en serie que llega entra al divisor de bits, donde se convierte a una salida paralela de 3 canales. El I, el Q, y el C, llamado canal de control. El canal IC entra a un convertidor de 2 a 4 niveles, al igual que el canal QC negado. El convertidor de niveles es un conversor digital analógico. Puede verse en la tabla de abajo que los canales Q e I determinan la polaridad de la señal de salida, siendo un 1 igual a un voltaje positivo, y un 0 igual a un voltaje negativo. El bit C controla entonces la amplitud de salida.
siendo un 1 un voltaje de 1,307 y un 0 un voltaje de 0,541. Con dos magnitudes y dos polaridades son posibles cuatro condiciones de salida, que se traduce al final del demodulador como 8 fases diferentes. Acá se ve la señal de salida dependiendo la entrada binaria de 3 bits. Receptor 8PSK. Se ve que es muy similar al receptor QPSK, solo que a la salida del detector de producto tenemos una señal continua de 4 niveles, por lo que se usa un conversor analógico a digital para pasarlos a binario, y un conversor de paralelo a serie. Igual que en QPSK. Transmisor 8QAM. O AM en cuadratura digital. Este es muy parecido al transmisor de 8PSK, con diferencia de que no se invierte el bit de control C. Como el bit C se alimenta sin inversión, a ambos convertidores de 2 a 4 niveles, de los canales I y Q, las magnitudes de las señales I y Q siempre son iguales. Sus polaridades dependen del estado lógico de los bits I y Q, y en consecuencia, pueden ser distintas. Entonces tengo solo 4 fases distintas, pero dos magnitudes diferentes. Al 8PSK. Al contrario de 8PSK que su magnitud es fija. Acá tenemos un ejemplo de la señal 8QM digital, en el dominio del tiempo. Un receptor 8QM es casi idéntico al receptor 8PSK. Las diferencias son los niveles de modulación de amplitud de pulso, PAM, en la salida de los detectores de producto, y las señales binarias en la salida de los convertidores analógico a digital. Como hay dos amplitudes de transmisión posibles con 8QAM, que son distintas que las que se obtienen con 8PSK, los cuatro niveles PAM, desmodulados en el 8QAM, son distintos de los de 8PSK. En consecuencia, el factor de conversión para los convertidores analógico a digital también debe ser distinto. Transmisor 16QAM. Este transmisor es muy parecido al de 16PSK. Los bits Q e I determinan la polaridad de la salida PAM y los bits Q negado e I negado controlan la amplitud de la salida PAM, que luego entra al modulador balanceado y se modulan de igual forma que en el 16PSK. Como resultado tendremos 16 puntos en el diagrama de constelación, con 3 voltajes diferentes y 12 fases diferentes.